Pues muy buenos días. La verdad me honra mucho estar aquí, no solamente porque se trata del Politécnico Nacional. Yo en una parte de mi formación estudié en el Politécnico porque estudié la maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas, sino porque me parece que es una institución muy amable, una institución que ha logrado desarrollarse en todos los ámbitos y que ha intentado siempre no separar la parte de la tecnología del humanismo, y eso es fundamental. Me parece que esto hay que celebrarlo, no solamente como conmemoración de un efeméride, sino porque la institución ha logrado posicionarse y ha logrado desarrollarse en este vínculo necesario, sobre todo en la actualidad, de pensar la ciencia, la tecnología y la formación siempre desde un humanismo que nos permita formarnos más como personas y no solamente como especialistas en un área. Entonces, me da mucho gusto estar aquí y espero que algunas de las ideas que les voy a comunicar sirvan de reflexión conjunta, porque en realidad, como profesores, como investigadores, compartimos muchos problemas relacionados con la educación y particularmente con esto que a veces se nos presenta como algo un poco inasible, que es el currículum. Y decimos, pero si nosotros somos quienes lo operamos como profesores, ¿de dónde vienen las propuestas curriculares? ¿Qué pasa con ellas? Y por lo tanto es importante que podamos reflexionar en este sentido para ver cómo nosotros nos incluimos o no en una propuesta curricular. El tema se presta un poco para hablar generalidades y muchas veces difícilmente llegar a aterrizar en cómo aplicar esto. En realidad, yo lo que busco es, más que decirles cómo hacerlo, es aportar algunas ideas para decir, esto es posible desde el aula, es posible desde las instancias académicas, es posible desde los grupos académicos con los que trabajamos y en esa medida pues ir avanzando en elaborar propuestas que ayuden a que el currículum se vuelva un espacio mucho más apropiado para los maestros. Voy a empezar con una cita de un informe que planteó la UNESCO en el 2005 a propósito de la globalización. Dice, la globalización se nos presenta como una oportunidad de intercambio y enriquecimiento entre naciones y personas, pero también introduce nuevas tensiones en la convivencia social. Advertimos el surgimiento de nuevas formas de intolerancia y agresión. Por un lado, experimentamos la fascinante proximidad de múltiples culturas, pero por otro, vemos cómo aumentan la xenofobia, el racismo y las discriminaciones basadas en diferencias de color, sexo o rasgos étnicos. La diversidad cultural, en lugar de ser considerada como patrimonio común de la humanidad y oportunidad de crecimiento, se convierte en amenaza y es utilizada como excusa para la intolerancia y la discriminación. Me pareció interesante traer a colación esta reflexión de la UNESCO, porque lo siguiente es preguntarnos qué hacemos las instituciones educativas para que la diversidad se vuelva una forma de convivencia, pero sobre todo para pensar una formación que permita que nuestros egresados no solamente, insisto, sean buenos profesionales, sino que sean buenos ciudadanos. Y entonces, ¿qué implicaría la educación en la diversidad o la educación y la diversidad?
Pongo otra cita rápida de la UNESCO, porque la UNESCO mismo busca estas respuestas. Dice, la respuesta de la educación a la diversidad implica asegurar el derecho a la identidad propia. El derecho a la identidad propia, entendiendo que la identidad, compañeros, no es la identidad que me asigna ni mi credencial de lector, ni mi condición de mujer, hombre, ciudadano, mexicano. No es solamente eso. La identidad propia implica una construcción permanente y autoconstrucción de lo que es nuestra existencia, nuestros proyectos de vida y lo que es el rescate de nuestro origen. Por lo tanto, la identidad se transforma permanentemente, la identidad se reconvierte en la medida en que nosotros vamos arribando a situaciones que nos permiten no solamente estar en otra condición, sino reflexionar sobre lo que somos, dónde estamos parados y para qué estamos existiendo, compañeros, para qué existimos profesional, personalmente, como ciudadanos. También implica, dice, respetar a cada uno como es, con sus características biológicas, sociales, culturales y de personalidad, que permiten precisamente la individuación de un sujeto en la sociedad. ¿Por qué me parece importante poner sobre la mesa este tipo de ideas? Porque es fácil muchas veces decir, claro, hay que ser tolerantes, hay que aceptar las diferencias biológicas, culturales, etcétera. Pero en el momento en que nos enfrentamos a una situación donde tenemos que vivir de otra manera la tolerancia y la diferencia, es ahí donde a veces nos damos cuenta de que no sucede como en el discurso se plantea. Y de pronto, entonces, uno piensa, ¿por qué se reporta en un estudio que se hizo con maestros de educación básica? ¿Por qué un 35% de los maestros, o más, si no me equivoco, decía que no tendría por qué vivir ni con un indígena ni con un homosexual, que eso no lo permitiría? Entonces dice uno, claro, la tolerancia no es una abstracción, la tolerancia no es un principio que uno tiene que incorporar intelectualmente, es una forma de vida, es una forma de vida que permite o no aceptar la diversidad. Y entonces, ¿cómo se ve esto desde el punto de vista de la educación? Que eso es nuestro tema. Primero, efectivamente, se trata de que todas las personas accedan a una educación, pero no solamente que accedan a la educación, sino a una educación de calidad. Y eso es nuestra responsabilidad como profesores y como instituciones educativas. El derecho a aprender y a desarrollar los múltiples talentos y capacidades de cada persona. Eso, desde el punto de vista del discurso, nadie lo puede negar. Pero como profesores sabemos perfectamente que esto implica una actitud y un comportamiento frente a lo que son las capacidades de nuestros alumnos y que esta tendencia a homogeneizar, esta tendencia a pensar que lo interesante es cómo doy mi clase y no qué aprenden los alumnos, en el fondo se está revirtiendo en contra de la diversidad. Responder con precisión a los diversos referentes culturales, ritmos, estilos, procesos y motivaciones de aprendizaje. Yo con frecuencia al trabajar con maestros, les digo, maestros, ¿qué sabemos de nuestros alumnos? ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Los queremos o no? Un poco me ven sorprendidos y dicen, querer a los alumnos, sí, es un principio. Querer a los jóvenes implica precisamente pensar que tienen motivaciones distintas
y que sus estilos, hasta en el vestir y en el actuar, tienen que ver con un proceso que ellos están viviendo y que hay que respetar. Pero para eso no se trata solamente de ser comprensivo. La comprensión significa estar con el otro, no solamente entenderlo en términos de decir, bueno, son jóvenes, por eso se dejan el pelo largo, por eso son rebeldes. No, sino comprender que esto no es más que expresión de los procesos que están viviendo nuestros jóvenes. Y entonces, en esa medida, entender las motivaciones de los jóvenes ayuda a reconocer esa diferencia y decir, pues sí, efectivamente, si un joven tiene una posibilidad de expresar a través del arte lo que cree o considera que es un talento suyo, claro, uno puede decir, pues sí, como matemático, ¿por qué voy a aceptar eso? No, compañeros. La cuestión está en pensar que las matemáticas es solamente un saber que incorporará o no el joven y que por lo tanto lo que hay que buscar es a través de su motivación cómo llega a obtener un saber matemático que le puede servir. Otro aspecto, dice, es incorporar al proceso educativo la lengua, la cultura y los métodos de enseñanza tradicionales o culturalmente adecuados para la comunicación y construcción del saber. Generalmente, en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, creemos que hay que pensar siempre en lo nuevo, en los nuevos conocimientos, en los nuevos saberes, en las nuevas técnicas, pero difícilmente recuperamos los saberes tradicionales y los saberes que han permitido que la institución no solamente se sostenga, sino que tenga un prestigio, que se proyecte, etcétera, etcétera. Entonces, el reto es decir, ¿cómo reconozco la diversidad? Entendiendo que hay saberes tradicionales, nuevos saberes, nuevas técnicas que hay que incorporar, pero que no hay que olvidarse que hay una cultura institucional que hace a la institución y que negarla es perder el sentido también de lo que ha hecho que el Politécnico sea lo que es. Que el Politécnico ha tenido una trayectoria, que el Politécnico ha tenido una historia institucional que le ha permitido estar donde está, pero no solamente en el éxito, pero también en los fracasos, también en las limitaciones, también en lo que corresponde a una dinámica institucional donde no todo es miel sobre hojuelas, sino hay contradicciones, etcétera, etcétera. Asegurar los aprendizajes básicos para todos, dar respuesta al mismo tiempo, pero a dar respuesta al mismo tiempo a las necesidades de cada uno. Esto que parece un principio tan general, se constata cuando vemos que efectivamente nuestros alumnos durante los 6 años de primaria, los 6 años de secundaria, los 6 años de vocacional o preparatoria, aprendieron lo básico. Pero lo básico no les está sirviendo, porque no ayudamos a que su actitud frente al conocimiento sea de búsqueda y de curiosidad. Y entonces lo básico de pronto uno dice, pero si esto fue todo lo que aprendió en primaria, lo vemos con nuestros hijos, ¿no? O nosotros mismos. Claro, porque hay esta idea de que darle lo básico es darle solamente lo necesario y no darle las herramientas para que se desarrolle, que es algo distinto. Y por último, proporcionar diferentes opciones, caminos, modalidades equivalentes en calidad para atender la diversidad. La diversidad en cuanto a personas, contextos, temas, etcétera, etcétera. Esto, compañeros maestros y compañeros autoridades, es una forma de pensar la institución. No solamente para ver en qué ranking logramos estar, no solamente para ver cuántas carreras, cuántas opciones de formación, sino cómo logramos que esas opciones de formación convoquen a más gente, convoquen
a que los alumnos se sigan formando permanentemente. Convoquen a que los maestros sientan la necesidad de actualizarse y de seguirse formando. Eso es la diversidad. Eso es lo que permite justamente entender que el currículum puede ser un campo fundamental. Y entonces, bueno, efectivamente hay una responsabilidad social de todas las instituciones de educación superior que tienen que ver con no solamente entender que la educación pública tiene que ser de calidad porque es un bien social, ¿sí? Y también porque es posible comprometerse colectivamente en que haya mejores resultados. Un bien social no es algo ajeno, es algo que utilizamos, que vivimos, que aprovechamos, disfrutamos o sufrimos también. Contribuir a operar nuevas posibilidades de formación, ya lo dije, articuladas con las tendencias y problemas mundiales. Sí, efectivamente. No hace falta solamente decir, estamos en la sociedad del conocimiento y entonces las nuevas tecnologías y la comunicación y la mundialización es lo que debe marcar nuestras licenciaturas, es lo que debe marcar la movilidad estudiantil, es lo que debe marcar la proyección que nosotros demos a nuestra formación. No basta con eso, hay que ver cómo se significa a nivel local, a nivel de grupo, a nivel de cultura particular, esto que denominamos la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento tendría que ser mucho más democrática, más amplia. Sin embargo, pareciera que lo que hace es reducir las posibilidades de acceso al conocimiento, no a la información, Ojo, porque una cosa es acceder a la información y otra es acceder al conocimiento. Y por lo tanto, sí implica desarrollar la investigación y hacer extensivos los beneficios del conocimiento a diversos sectores y en distintos niveles. ¿Y qué significa esto, compañeros? Efectivamente, tenemos premios Nobel en nuestras instituciones, el Politécnico los tiene, y dice uno, bueno, eso es un gran honor, una gran satisfacción y es muy importante. Pero la investigación tendría que ser un principio didáctico. ¿Un principio didáctico en qué sentido? No vamos a formar investigadores de la noche a la mañana, pero sí podemos formar una actitud frente a la realidad de búsqueda, de cuestionamiento, de indagación. Eso es el principio de la investigación. Puede ser que no todo el mundo se dedica a la investigación como oficio profesional, pero sí es muy importante que nosotros veamos que nuestros profesionales tienen esa actitud de búsqueda, de encontrar soluciones, de buscar razones, motivos, causas por las cuales una situación es como es. Y eso es formar en la investigación y hacer investigación, desarrollarla. Y también decir, efectivamente, a uno le da mucho gusto cuando escucha la noticia decir, tales alumnos del Politécnico, de la universidad, lograron descubrir un invento que va a servir. Sí, y se siente uno de veras muy honrado, pero todos podemos contribuir a encontrar explicaciones de lo que pasa en los niveles donde nosotros participamos. Entonces, eso es un punto. Por eso implica una formación humana y una formación intelectual. ¿Por qué el desarrollo humano sostenible? Bueno, precisamente porque no se forma para el momento en que transitan los alumnos por la universidad o por el Politécnico. Se forma para toda la vida. Y por lo tanto, la formación humana implica que nuestros alumnos desde pequeños aprendan el cuidado de sí. ¿Qué quiere decir eso? El cuidado de sí
el cuidado del cuerpo, del espíritu, de las emociones. Yo me pregunto si propiciáramos que nuestros niños, nuestros adolescentes, tuvieran ese cuidado de sí. Yo me pregunto si eso no ayudaría a disminuir la obesidad. Porque el cuerpo es parte del cuidado de sí. Y de esa manera nosotros tendríamos que contribuir a decir, no es un problema solamente estético, es un problema de sanidad, es un problema de salud, es un problema que nadie más cuida, o fundamentalmente quien lo debe cuidar eres tú. El crecimiento personal y social, bueno, va unido a este cuidado de sí, que implica poder decir, jóvenes, ustedes están expuestos a muchos peligros, pero una cosa es estar expuestos y otra cosa es exponerse. ¿Y cuáles son las consecuencias de que ustedes se expongan? Y entonces, el cuidado de sí implica que no le digamos, como probaste la marihuana o como ya te drogaste, pues eres un perdido y entonces hay que buscar la manera de que o te alineas o te incorporas a una institución que te cure, cuando el joven de pronto y lo dicen, es que ¿por qué nos tratan como delincuentes? Es parte de nuestra búsqueda. Fumar marihuana de vez en cuando o tratar de descubrir es parte de lo que nosotros vamos a ir descubriendo en la vida y no por eso somos ni delincuentes ni perdidos. Entonces, ese tipo de cosas, quien lo va a sostener fundamentalmente, pues es el propio individuo, pero creo que como docentes y en la educación podemos contribuir a eso que es el crecimiento personal. Actitudes y valores para la convivencia ciudadana, que eso es un aprendizaje cotidiano, compañeros. Es un aprendizaje cotidiano que, en primer lugar, se vive en la familia, pero es cierto, se vive en las instituciones. Y eso lo descuidamos. Y de pronto vemos cómo hay instituciones que enferman a sus integrantes. ¿Por qué? Porque no se puede lograr que las diferencias académicas se discutan en ámbitos académicos, que las diferencias personales tengan espacios para que puedan también surgir no como diferencias personales, sino como formas de estar en una institución que pueden ser esclarecidas, que pueden ser puestas a discusión y que pueden asumirse como parte de la responsabilidad del funcionamiento de una institución. Y entonces tendríamos en ese sentido pues algo distinto a cómo a veces funcionamos. Es decir, aquí están las autoridades, nosotros somos profesores, toda la culpa la tienen las autoridades, a ellos les corresponde tal, por lo tanto nosotros nos cruzamos de brazos un poco porque si no lo hace la autoridad, no tenemos por qué hacerlo. Esas son las formas de convivencia que efectivamente implican una ética que no solamente quiere decir un principio moral, no, sino una práctica que permita decir, yo respeto al otro porque comparto o porque no comparto lo que piensa, pero lo respeto. Y el respeto no es decir lo tolero, pero no lo entiendo. Hay que entender también qué es lo que motiva los comportamientos de las personas. Y bueno, la formación intelectual, efectivamente, el manejo de capacidades, de pensamiento, actitudes y valores para el aprendizaje autónomo. Con frecuencia uno escucha decir, pero yo ¿por qué